hoy vamos a hablar de los jugadores top que necesitan un cambio de aires, necesitan cambiar de equipo para volver a rendir porque en ese equipo o no van a tener minutos, o no están destacando, o simplemente el entrenador no cuenta con él, o lo que sea, no están rindiendo en esos equipos y se merecen marcharse a por otra oportunidad. Así que dicho esto, ya sabéis, darle like, suscribiros, seguirme en todas estas redes sociales aquí abajo y ponerme en los comentarios cuál creéis que es el mejor de esta lista, os estaré leyendo, y cuál necesita también más un cambio, así que estaremos al tanto, leyendo todo. Así que dicho esto, empezamos por este jugador, quien si no, para este vídeo que Antony, ni más ni menos que el jugador del Manchester United, que esta temporada está cedido en el Betis, como bien sabéis, y lo ha hecho muy bien. Y yo creo que está clarísimo que necesita un cambio de aire, se necesita marchar ya del Manchester United, que parece que es un equipo que contamina a los jugadores últimamente. La verdad, hay muchos jugadores que han ido al United después de haber hecho grandísimas temporadas en otros equipos y ahí pues se han estancado. Y este es uno de ellos, y es ni más ni menos que Antony, que, como digo, en el Betis ha hecho una grandísima temporada. Veremos a qué club se marcha. Muchos de que vais a ver de esta lista suenan para marcharse a muchos equipos, obviamente, porque es lógico, se tienen que marchar de esos equipos. Y entre ellos está Antony, que bueno, el Betis intentará de alguna manera volverlo a conseguir seguramente cedido, porque el United pide unos 30-35 millones de euros más o menos, y pues obviamente el Betis no tiene ese dinero para pagarlo. Dicho esto, a él le encantaría volver al Betis y veremos a qué club se marcha. Hay otros clubes interesados, se ha hablado del Atlético de Madrid, se ha hablado del Napoli, de otros clubes, que veremos qué ocurre con él. Pero dicho esto, vamos a repasar sus estadísticas de esta última temporada. Aquí las tenemos, ¿vale? Estas han sido 40 partidos, sumando media temporada con el United y media temporada con el Betis, que ha estado cedido. 10 goles, 5 asistencias en 2.500 minutos jugados. No son muchísimos minutos jugados, ni mucho menos, pero donde más ha destacado ha sido claramente en el Betis, donde han podido demostrar otra vez nuevamente su gran nivel. Así que veremos si se marcha o no, pero está clarísimo que se tiene que marchar sí o sí del Manchester United. Así que este es el primer jugador. Ya hablando de Manchester United, lanzamos con otro del Manchester United, que hay muchos jugadores que se podrían elegir del United, pero en este caso he elegido a otro, y ese es ni más ni menos que otro jugadorazo, Jadon Sancho. Ni más ni menos que Jadon Sancho, que es un caso bastante parecido al de Antony. Antony, hay que recordar que la rompió en el Ajax y por eso fue al United, donde ahí se estancó. Y en este caso, Jadon Sancho, que la rompió en el Borussia Dortmund, fue al Manchester United y ahí más de lo mismo. Se ha estancado, no está jugando, no cuentan con él, y de hecho pues estuvo cedido también esta temporada en el Chelsea, en este caso, donde ha ganado la Conference League, donde ha sido importante y donde pues tiene unas muy buenas estadísticas. Vamos a repasar un poco las estadísticas de Sancho en el Chelsea, que aquí las tenemos en 42 partidos, unos 2.426 minutos jugados, tiene 5 goles y 10 asistencias, ha participado en 15 goles con el Chelsea, así que bastante bien. Creo que en el Chelsea ha podido rendir algo mejor de lo que lo estaba haciendo en el Manchester United, y claramente se tiene que marchar del United, ya que el Chelsea no ha ejercido esa opción de compra que tenía, finalmente no lo va a fichar, así que eso es una mala noticia entre comillas para Jadon Sancho. Veremos dónde se marcha. Yo pensaba que sí que lo iban a comprar porque realmente ha rendido bien, de hecho acabó siendo titular, jugando en banda izquierda en el Chelsea, jugó la final de la Conference League, todo. Parecía que lo podían fichar, pero finalmente no. El Chelsea está por otras labores. Hay un jugador que se llama Alejandro Garnacho, que no está en esta lista, pero podría estar, y es que se habla de que el Chelsea lo quiere, así que veremos qué ocurre. También han fichado a Binoy Gittens, tiene jugadores en ese lugar, entonces finalmente pues Jadon Sancho no lo han comprado. Dicho esto, veremos si se marcha. Y por cierto, a repasar el Jadon Sancho del Borussia Dortmund, que fue escandalosamente bueno, que esta fue su última temporada en el Borussia Dortmund, y aquí bueno, proyectaba ser un futuro candidato al Balón de Oro incluso, ¿no? Con estas estadísticas: 38 partidos, 16 goles, 20 asistencias, 2.974 minutos, unas estadísticas de locos. No sé si volverá a este nivel, pero sí que por lo menos a un buen nivel en otro club que no sea el Manchester United, porque ni cuentan con él, ni ha ido convocado a la gira de la pretemporada, y además él se tiene que marchar porque ahí se va a quedar estancado. Así que dicho esto, un caso muy parecido al de Antony. Veremos a qué club se marcha. Se habla de Juventus, se ha hablado de Napoli también. Veremos dónde se marcha, pero claramente se tiene que marchar del Manchester United. Así que vamos con el siguiente jugador, y va un poco relacionado con el caso de Jadon Sancho, porque juega en el Chelsea, y ese es ni más ni menos que Christopher Nkunku, un jugador que es media punta, segundo delantero, francés, muy bueno, muy top, 27 años ya, donde en el Chelsea pues no ha podido destacar tampoco. En este caso es un jugador muy bueno, que la verdad que venía rompiéndola por completo en el Leipzig, y que la verdad que se ha marchado al Chelsea y no le ha salido muy bien, que digamos. Estas son sus estadísticas en esta última temporada, y es que, como podemos ver, en 48 partidos jugados, muchos partidos,
15 goles y 5 asistencias. La verdad que las estadísticas son muy buenas para haber jugado 2.326 minutos. Las estadísticas son buenísimas, participa en 20 goles, siendo un jugador suplente, entrando en segundas partes, no siendo titular ni importante. Así que unas muy buenas estadísticas que yo creo que si se marcha a otro club para ser importante y una estrella, puede romperla por completo. La verdad es un jugador que me gusta mucho y creo que si se marcha la romperá. Dicho esto, vamos a repasar sus últimas estadísticas en el Leipzig, que fue en el último equipo donde la rompió, ¿no? Donde destacó, donde llegó, creo, a ser premiado jugador de la Bundesliga, si no me equivoco. Y dicho esto, aquí tenemos las estadísticas de su última temporada en el Leipzig. Como podemos ver, 36 partidos jugados, 23 goles, 9 asistencias, unas muy buenas estadísticas. Participan 32 goles en 2.733 minutos jugados. Unas estadísticas de locos, la verdad. Y como digo, un segundo delantero o media punta con 27 años francés, que puede ser muy aprovechable para cualquier equipo del mundo. Veremos si se marcha, a dónde se marcha. Suena para varios equipos, entre ellos también Arabia Saudí, esperemos que no se marche allí, pero sonaba para el Bayern de Múnich, por ejemplo. Así que veremos qué ocurre, pero la verdad que un jugador súper aprovechable. Dicho esto, vamos con el siguiente jugador. Este jugador va para todos los uruguayos del canal. Jugador del Liverpool, delantero centro, que se le ha relacionado mucho con el Atlético de Madrid. Y este es ni más ni menos que Darwin Núñez, un delantero centro que prometía muchísimo, que creo que todavía es muy aprovechable y que por desgracia no está a un buen nivel en el Liverpool. De hecho, el Liverpool va a escuchar ofertas con él, la intención del Liverpool es venderlo. Como bien sabéis, han fichado a Ekitike para sustituirle y además de ello se está hablando de que podrían ir a por otro delantero centro, entre ellos Alexander Isak. Así que claramente eso es una clara evidencia, ¿no?, de intenciones de que no cuentan con Darwin Núñez y que el 9 va a ser Ekitike o Alexander Isak si llega también. Así que claramente no cuentan con Darwin Núñez. Veremos dónde se marcha. Se habla de muchos equipos de Arabia Saudí, ojalá que no, que sigan en Europa. Así que veremos qué equipo. De momento no se hablan de muchos. Se hablaba mucho del Atlético de Madrid, pero finalmente parece que no. Así que vamos a repasar sus últimas estadísticas de esta temporada. Aquí las tenemos: 47 partidos jugados, 7 goles, 7 asistencias en 2.038 minutos. No son muchos minutos, como podemos ver ha sido un jugador muy suplente esta temporada. Y ha marcado 7 goles y ha dado 7 asistencias, ha participado en 14 goles. Unas estadísticas bastante pobres para ser Darwin Núñez, que costó un dinero muy elevado al Liverpool y que hace no mucho se peleaba media Europa por él cuando estaba en el Benfica. Vamos a repasar sus estadísticas en Benfica, donde la rompió por completo, donde, como digo, se peleó media Europa por él. Y es que tenía estas estadísticas: en 41 partidos jugados, 34 goles y 4 asistencias, 2.823 minutos jugados. Una auténtica animalada de estadísticas. Participa en 38 goles, es una locura en 41 partidos. Así que por eso se peleó toda Europa por él y terminó fichando por un grande como es el Liverpool, ¿no? Dicho esto, en el Liverpool no ha conseguido rendir, no se ha conseguido adaptar bien a ese delantero centro del equipo, así que veremos a dónde se marcha, pero yo creo que es un delantero todavía súper aprovechable y que creo que se está generando mucho meme alrededor de él, pero sinceramente creo que es bueno, así que veremos dónde se marcha. Dicho esto, vamos con el siguiente. Seguimos en la Premier League, y es que en la Premier hay mucho. Dicho esto, en este caso vamos al Arsenal, delantero centro del Arsenal. Y ese es ni más ni menos que el brasileño Gabriel Jesús. Un delantero que ha tenido temporadas muy buenas, que ha acabado de ser irregular un poco, pero que sinceramente creo que es un delantero súper aprovechable, que esta temporada ha tenido la mala suerte de una lesión, ha tenido varias lesiones importantes y pues no ha podido jugar con regularidad, pero vamos a repasar sus estadísticas de esta última temporada y es que aquí la tenemos. En 27 partidos ha marcado 7 goles, ha dado 2 asistencias y ha jugado tan solo 1.204 minutos. Y es que, como digo, ha tenido lesiones graves, no ha podido jugar mucho y pues el Arsenal no cuenta con él. Veremos dónde se marcha. Se habla de la posibilidad de que puede volver a Brasil, esperemos que no, que siga en Europa, pero se habla de esa posibilidad, veremos qué ocurre. Se hablaba de Flamengo, que por cierto se están montando un equipazo. Y vamos a repasar sus últimas estadísticas en el Manchester City, las mejores estadísticas, mejor dicho, de Gabriel Jesús en el Manchester City. Y es que en 53 partidos jugados metió 23 goles, dio 14 asistencias en 3.276 minutos jugados. Una auténtica barbaridad de estadísticas, muy buenas estadísticas, y que no ha logrado cuajar bien en el Arsenal, donde empezó muy bien cuando fichó por el Arsenal, la verdad. Ese primer tramo de temporada, esa primera media temporada en el Arsenal la rompió por completo, luego empezó a arrastrar lesiones y a raíz de ahí ya no ha podido rendir como se esperaba. Dicho esto, veremos dónde se marcha, si es a Brasil o sigue en Europa, pero claramente se tiene que marchar porque no cuenta con él en el Arsenal. Un Arsenal que juega con Kai Havertz en punta y que además de ello ha fichado a Víctor Gyökeres, así que claramente no cuenta con Gabriel Jesús.
Dicho esto, vamos con otros 3 jugadores, los cuales no voy a poner estadísticas porque son jugadores que no se tienen que valorar en estadísticas. Claramente son jugadores que no son delanteros, no son jugadores a valorar por estadísticas. Así que dicho esto, se valoran otras cosas en esos jugadores, pero claramente... Así que como decía, vamos a ver esos jugadores que no se han de valorar por esas estadísticas. Vamos con el primero, Joao Palhinha, el jugador portugués del Bayern de Múnich, centrocampista, pivote, que no cuenta con minutos en el Bayern de Múnich, que no ha logrado rendir como se esperaba, donde el Bayern de Múnich ha dejado bastante dinero por él y que claramente se ha de marchar. En su ex equipo, en el Fulham, la rompió por completo, también en el Sporting de Lisboa, donde se salió en esos 2 equipos y por eso lo fichó el Bayern de Múnich, pero no ha logrado rendir como se esperaba y de hecho todo apunta a que saldrá, así que veremos dónde se marcha y obviamente ha de volver a su gran nivel. Dicho esto, veremos qué ocurre con él. Otro jugador que también juega en una posición parecida es Douglas Luiz, ni más ni menos que el brasileño de la Juventus, centrocampista también, muy bueno, muy top, muy aprovechable, todavía joven, que no está teniendo los minutos esperados, no está rindiendo, mejor dicho, como se esperaba en la Juventus, donde dejó un buen desembolso por él y donde la rompió en el Aston Villa, donde se salió por completo y ahí claramente la rompió, por eso lo fichó la Juventus, pero no ha logrado rendir en el club, así que veremos también dónde se marcha. Se hablan de varios clubes de la Premier League, se hablan de otros clubes también de Arabia, veremos dónde se marcha, pero yo creo que es un jugador súper aprovechable. Dicho esto, vamos ya con la última bomba, con el bombazo. Para mí, el que se tiene que marchar, sin lugar a dudas, es Ronald Araujo, el defensa central uruguayo del FC Barcelona, que obviamente no es titular, porque juega Pau Cubarsí y Íñigo Martínez. No cuenta Flick con él como titular, se habla de que puede salir, de hecho el Barça va a escuchar ofertas por él, se habla de alrededor de 35 millones de euros, que es su valor de mercado. Veremos qué ocurre, viene de una mala temporada donde ha sido muy señalado, sobre todo en la eliminatoria ante el Inter de Milán, y hay muchos culés, muchos aficionados, de hecho si hay algún culé viendo este vídeo que lo ponga en los comentarios, que no cuenta y no quiere que se quede Ronald Araujo, así que veremos qué pasa con su futuro. Como bien sabéis, estuvo muy cerca de fichar por la Juventus en su momento y finalmente no se hizo, así que veremos dónde se marcharía, veremos qué ocurre con su futuro, pero Ronald Araujo es un claro candidato a marcharse este verano. Veremos dónde. A mí me encantaría, me encajaría muchísimo en el Atlético de Madrid, no sé qué opináis vosotros, pero no está sonando para ese equipo, así que veremos qué ocurre con él. Dicho esto, esos son los jugadores que yo creo que deben de salir de sus clubes para poder volver a brillar, a volver a rendir a un gran nivel. Así que dejadme en los comentarios más jugadores que creéis que no están en esta lista. Si queréis una parte 2 y veo que hay mucho apoyo, la tendréis. Así que dicho esto, dale like, suscribíos, seguirme en todas estas redes sociales aquí abajo y nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos y adiós.